Buenas tardes, compañeros y tutora. Compañeros unadistas, a continuación voy a dar a conocer una presentación, espero sea de gran utilidad para ustedes. Bueno, empecemos. Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Biología Celular y Molecular. Esta es la tarea número 3, que se trata de desarrollo de biomoléculas. Presentado a Mayerly Lucía Paredes, presentado por Ana Gabriela Goyes Mora, estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas, octubre 2000. Biomoléculas. Biomoléculas. Definición. En término etimológico parte de bios. Se traduce como vida. Moléculas, unión de molis que es equivalente a masa. Las biomoléculas son compuestos químicos que se encuentran en el organismo de los seres vivos. Estas son el funcionamiento de la vida. Entre ellas están las metabólicas, las macromoléculas, las precursoras y las unidades estructurales. También las conocemos como elementos bioenergéticos, ya sean primarios o secundarios. Bioenergéticos primarios, indispensables para la formación biomolecular, y los secundarios son aquellos elementos restantes. Las biomoléculas orgánicas son carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, proteínas. Carbohidratos. Definición. Es un grupo de biomoléculas que estudia la bioquímica, llamado también carbono o sacáridos. Al escuchar la palabra carbohidratos, consideramos a estos compuestos como combustibles biológicos. Los carbohidratos poseen dos funciones. Estas son fuente de energía y material estructural. La clasificación. Los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Monosacáridos. La función de los monosacáridos es energética. Proporcionan energía. Los monosacáridos son abundantes en glucosa. Son los glucósidos más simples, no se pueden descomponer en moléculas más pequeñas. Las características de estos son dulces, solubles en agua, de color blanco. Estos tienen dos grupos, estos son aldehído y cetonas. Pueden reaccionar con algunos reactivos. Los disacáridos son carbohidratos constituidos por dos unidades de monosacáridos, las cuales están conformados por un enlace glucosídico. Los disacáridos se clasifican en monosacárido, son moléculas reductoras, y disacáridos no reductoras. Oligosacáridos son carbohidratos que contienen más de 3 a más unidades de monosacáridos. Por ejemplo, están los trisacáridos, tetrasacáridos, pentasacáridos. Son cadenas de monosacáridos unidos por un enlace llamado enlace glucosídico. Como dije anteriormente, son unión de dos o más monosacáridos, la cual forman una molécula unida por un oxígeno. Los polisacáridos contienen cadenas unidas de muchos monosacáridos. Encontramos la celulosa. La celulosa en los vegetales forma la parte celular, y la quitina en los animales forma las paredes o también exoesqueletos en insectos. El glucógeno, ese es de reserva en los polisacáridos, se almacena en nuestro cuerpo y brindan energía.
Las características de estos no son dulces, no pueden reducirse el color de feeling, solubles en el agua. Encontramos unas características de carbohidratos. Estas son estructura química. Son elementos hidrógenos conformada por elementos, ya sea hidrógeno, oxígeno y carbono. Principales formas de alimento. Se localizan naturalmente en los alimentos. Funciones: combustible para el cuerpo. Nivel de glucosa. Esta depende de la clase de los carbohidratos que consumamos. Ingesta diaria de referencia. El 60% de las calorías diarias depende de los carbohidratos. Fibra. Es soluble e insoluble, se localizan en los carbohidratos. Azúcares simples. Son hidratos de carbono conocidos como monosacáridos. Hidratos de carbono complejos. Carbohidratos más complejos son cadenas de azúcares acoplados entre sí. La función de los carbohidratos quiere decir que este es una reserva energética, la cual puede movilizarse rápidamente para producir glucosa siempre y cuando sea necesaria y así llevar a cabo nuestro día a día. También mantiene la cabalidad de los músculos, la presión arterial, la temperatura corporal, en concreto funcionamiento. Los lípidos compuestos. Lipoproteínas. Compuesto por proteínas y lípidos que transportan la grasa por todo el organismo. También están los glucolípidos. Se caracteriza por poseer en su molécula un glúcido en forma de monosacárido o disacárido. Encontramos también lo que es los fosfolípidos. Se caracteriza por tener en su molécula una molécula llamada fosfodiéster. Esfingolípidos. Cubre los axones del sistema nervioso central. Los lípidos se clasifican de la siguiente manera: glicerofosfolípido, componentes de membranas biológicas. Esfingolípidos, abundan en las membranas de neuronas. Lípidos heteroles, como esterol, componente de membrana celular y hormona. Lípidos prenoles, se hallan los podemos encontrar en esencias aromáticas y pigmentos vegetales. Los sacarolípidos son compatibles con membranas celulares. Los poliséptidos presentes en los antibióticos. Características de los lípidos. Una de las características es la baja solubilidad de los lípidos. Se debe a que la estructura química es hidrocarbonada con gran cantidad de enlaces. Encontramos el ejemplo. También son insolubles en el agua. No se disuelven en el agua y hacen que al contacto con la característica polar del agua, estos se repelen.
Reserva energética. El nivel calórico de este es muy alto y es de reserva más importante en los animales. Aislante térmico, por la que existen membranas biológicas que rodean las células y que cumple una función de protección. Función de los lípidos. Una de las funciones es que estos forman una bicapa lipídica para recubrir órganos, por ejemplo, el tejido adiposo en pies y manos, el aporte de vitaminas lipídicas, ya que favorece o facilitan las reacciones químicas, el transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de origen mediante los ácidos biliares y los proteolípidos. Otra función es la fuente de energía alterna. Su función en los seres vivos es la reserva energética estructural reguladora que actúa también como. Seguimos a continuación con los ácidos nucleicos. Como podemos observar, todos los organismos poseen estas biomoléculas, las cuales proporcionan información determinada sobre especies y características biológicas. Los ácidos nucleicos se clasifican en dos tipos. Estos son el ADN, ácido desoxirribonucleico, y el ARN, ácido ribonucleico. El ADN, ácido nucleico que contiene información genética hereditaria y está compuesto por doble cadena. El ADN está compuesto por bases nitrogenadas. Encontramos la adenina, que es una de las bases nitrogenadas que forma parte de los ácidos nucleicos. También está la guanina. Intervienen en reacciones metabólicas de la transferencia de energía. Citosina. Son proteínas que regulan la función de las células que se producen sobre otros tipos celulares. La timina. Compuesto orgánico que constituye a las bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos. Funciones del ADN. La adenina y la timina se unen mediante dos puentes de hidrógeno. La guanina y la citosina se unen mediante tres puentes de hidrógeno. Otras funciones son la replicación. Permite que la información genética se transfiera de célula a célula. La codificación es adecuada y se realiza gracias a la información que posee el ADN. Metabolismo celular. Interviene en el control del metabolismo celular mediante la ayuda del ARN y la síntesis de proteínas y hormonas. La mutación. Diversidad biológica que responde a la capacidad del ser. ARN. Ácido nucleico que posibilita la síntesis de proteína. Este permite que la información genética sea compartida por células. Están compuestas por cadenas simples. Funciones del ARN.
Funciones del ARN. ARN mensajero, que permite información del ADN sirviendo de pauta a la síntesis de proteína formando una cadena lineal. ARNT de transferencia. Transporta aminoácidos específicos para la síntesis de proteína de citoplasma a la cadena polipeptídica. ARNR ribosomático. Se localiza en los ribosomas, se encarga de la síntesis de proteínas según la secuencia de nucleótidos presente en el ARN mensajero. La adenina y el uracilo se componen por dos puentes de hidrógeno y la guanina y la citosina se componen por tres puentes de hidrógeno. También encontramos algunas diferencias entre el ADN y el ARN. El ADN y el ARN se diferencian porque el ADN está conformada por una cadena doble, mientras que el ARN posee una cadena simple. En el azúcar el componente es diferente. Ejemplo, en el ADN es desoxirribosa y en el ARN es ribosa. El peso molecular del ARN es menor que el del ADN. Encontramos también que el ARN no contiene timina, sino características del ADN y el ARN. El ADN y el ARN son polímeros especializados en almacenar y transmitir información. Se pueden determinar las secuencias del ADN y se pueden sintetizar polímeros del ADN. Las moléculas del ADN aportan información necesaria para el desarrollo, las características biológicas del individuo. No existe limitación química para formar cadenas de ARN tan largas como las del ADN. El ARN expresa información por una secuencia lineal de la función del ADN y el ARN es: los ácidos nucleicos se encargan de almacenar información genética y facilitar la transmisión de generación tras generación, mantener identidad de especies, mantener diferencias para que los individuos no sean exactamente igual a los demás. Seguimos con la biomolécula de proteínas. Son cadenas de aminoácidos. Estos aminoácidos están unidos de uno a otro mediante un enlace peptídico. Las proteínas las encontramos en las células de los animales y los vegetales. Las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. También contienen azúcar, azufre y fósforo. Las proteínas están constituidas por diferentes estructuras. Encontramos la estructura primaria, secuencia específica de aminoácidos, ordenados desde el primer aminoácido hasta el último para determinar la secuencia. Hay que determinar la proporción exacta que ocupa cada aminoácido. Secundaria, resultado de disposición en el espacio de la secuencia de aminoácidos. Nivel de organización que adquiere la molécula dependiendo de cómo sea la organización de los aminoácidos. Terciaria, se refiere a la forma tridimensional de una cadena polipeptídica. Estas pueden ser las estructuras fibrosas o alargadas, ya que la conformación especial de la proteína tiene que coincidir con su función biológica. Cuaternaria,
compuesta por dos o más cadenas polipeptídicas individuales, las cuales se reúnen en un solo complejo proteínico. La unión se realiza mediante puentes como hidrógeno o interacciones hidrofóbicas. Funciones de las proteínas. Función estructural. Función estructural. Colágeno. La función es mantener unidas diferentes estructuras del organismo. El colágeno se encarga de unir los tejidos como músculos, tendones, ligamentos, piel, cartílagos, tejido hematológico y adiposo y órganos. Función de movimiento, actina y miosina. Estas son las responsables de muchos tipos de movimiento celular. La miosina es el prototipo del motor molecular que genera fuerza y movimiento. Función inmune, células de defensa. Nuestro sistema es inmunológico. En conjunto de células, tejidos, mediadores, receptores, proteínas y cumplen varias funciones. Por ejemplo, son defensas en contra de virus, bacterias, parásitos o hongos, entre otros. Función hormonal. Hormonas de crecimiento. Son sustancias producidas por glándulas endocrinas, por ejemplo, por células. Un ejemplo de estas son las hormonas de crecimiento que es regulada por el hipotálamo. Función digestiva. Enzimas digestivas. Son las que rompen los polímeros presentes en los alimentos de las moléculas más pequeñas para que puedan ser absorbidas con facilidad. Se encuentran en el tubo digestivo de los animales. Existen enzimas digestivas como el jugo gástrico, jugo pancreático y las secreciones intestinales. Funciones transporte de nutrientes. La hemoglobina. Esta se encarga de transportar el oxígeno en la sangre. Clasificación de proteínas. Las proteínas se clasifican en química, que son simples y conjugadas. Funcional, son monómeros y polímeros. Estructural, funcional, son monómero y polímero. Estructural, son fibrosas y globulares, como se las observa en la imagen. Otras de las clasificaciones son holoproteínas formadas por aminoácidos, heteroproteínas formadas por cadenas de aminoácidos. Estas se dividen en lipoproteínas, proteínas unidas a lípidos, glucoproteínas, membrana celular, cromoproteínas, molécula de hierro. Encontramos en los músculos, en la sangre, etc. Fosfoproteínas, el ácido fosfórico que encontramos, por ejemplo, en los huevos.
proteínas, ácido nucleico, pueden ser en el ADN y el ARN. Las características de las proteínas son, como ya lo habíamos dicho anteriormente, son las estructuras. Lo que explicaba era que estas son complejas. Miramos lo que era la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Las funciones. Catalizador biológico se caracteriza por la presencia de biológicos. Compuestos de defensa, por ejemplo, proteínas que ayudan a combatir enfermedades. Transportadores, transferencia de transporte, por ejemplo, hierro. Las lipoproteínas transportan lípidos. Contráctil, movimiento de contacto, por ejemplo, el músculo. Aporte calórico. La grasa y el azúcar tienen un bajo aporte energético, es decir, 4 kilocalorías por gramo. Fuentes de proteína. Las proteínas están presentes en los alimentos, carne, leche, pescado, huevos, etc. Exceso de proteínas pueden presentar riesgo en la salud, por ejemplo, alteración en el pH de la función. Es de vital importancia entre las moléculas, las cuales deben ser consumidas por los seres vivos. Estas biomoléculas permiten a las células mantener su integridad, controlan y regulan funciones. Ejemplo: facilitan el transporte de sustancias que son de gran valor para el mantenimiento del ser vivo y así mantengan su diario vivir.